Genial, ya estamos Bueno, entonces. vamos a dar comienzo a este conversatorio. Les vamos a pedir a todos como algunas pautas como para empezarnos, silenciar todos los micrófonos, un poquito cómo va a ser la modalidad de este conversatorio. Silenciar los micrófonos. En el caso que se llegue a cortar, podemos volver a ingresar a la sala con el mismo link, los mismos códigos, y restablecemos rápidamente. Vamos a tener como primer disertante, les voy a presentar a la compañera área adjunta de la provincia de Buenos Aires, a nuestra compañera Patricia Rodríguez, que es también referente de la provincia de Buenos Aires en el tema de mujeres. Así que, Patricia, te paso la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a las ministras, a Mara, a Estela, gracias a Marina, nuestra secretaria gremial a nivel nacional, y a todas, a todos los compañeros por estar. La verdad que es un placer poder tener esta tarde de charlas, ¿no? La idea de este conversatorio surgió como una necesidad de pensar, de reflexionar, de repensar cuál es la actividad docente, cuál es la tarea docente y la sobrecarga de la tarea docente en tiempos de pandemia. Y los desafíos y oportunidades, decíamos, porque en realidad en estos tiempos, siempre que hay problemáticas, también lo tomamos como un desafío para ver cómo podemos encontrarle la vuelta a todo esto, que no es nada fácil y que es en un momento de excepcionalidad, ¿no? Desde que se decretó el aislamiento social y obligatorio, nosotras, las docentes, nos hicimos cargo de la continuidad pedagógica casi en soledad, decimos nosotras, casi en soledad, porque en realidad tuvimos que contar con lo que teníamos a mano, con las herramientas que teníamos a mano, con los dispositivos que teníamos a mano, y teníamos que dar continuidad a esa tarea. Fue medio caótico al principio, y la sobrecarga es lo que permanentemente lo vemos a diario, ¿no? Digo en soledad porque realmente no hubo un acompañamiento concreto y real por parte de los dueños de las escuelas privadas. Nosotros en el sector privado, está bueno siempre decir el docente cuántas veces nos sentimos solos y vulnerados, porque parece ser que en el sector privado nunca pasa nada y está todo bárbaro, y en realidad los docentes del sector privado muchas veces sufrimos persecuciones, maltrato e inestabilidad laboral. Pero la falta de acompañamiento, dueño de las escuelas, se ve concretamente, no solo en no ayudarnos, acompañarnos, en organizar la tarea, en darnos los insumos, sino que, bueno, tenemos innumerables denuncias, reclamos por la falta de pago de los sueldos en tiempo y forma, por las presiones que estamos recibiendo de parte de los dueños de las escuelas, de los directivos por parte de los dueños de las escuelas, y hasta amenazas de la pérdida de la fuente laboral. En estos tiempos de tanta incertidumbre, de tanto dolor, es lo que estamos realmente pasando los docentes privados. Y la verdad que, bueno, esto es un desafío que tenemos como sindicato, pero también el desafío es para trabajar en conjunto con el gobierno nacional y provincial, ¿no? Muchas de estas escuelas privadas son subvencionadas, y uno esperaría de los dueños de estas escuelas una responsabilidad social mayor. Pero bueno, hasta antes de la pandemia estábamos reclamando por una ley antidespido, porque las escuelas subvencionadas despidiendo, las escuelas subvencionadas despedían sin causa. Argumentaban no tener dinero para pagar los sueldos, pero a la hora de indemnizar parecían que lo tenía. O sea que esta lucha la venimos llevando de hace mucho los docentes privados.
pero en una situación de crisis, de problemática, se ve, se visibiliza la irresponsabilidad de muchos dueños de escuelas privadas. Y a eso sumado que en el sector privado nosotros no tenemos convenio colectivo de trabajo. Entonces es muy difícil sentarnos a trabajar, sentarnos a discutir, a acordar con los dueños de las escuelas privadas, con las cámaras. Y ellos tampoco tienen intención de negociar, ni de acordar absolutamente nada. Estas cuestiones que tenemos como desafío para trabajar, también hay una particularidad que la provincia de Buenos Aires es tan extensa y tiene tantas realidades, exponen tantas situaciones, que no solo vemos la falta de conectividad en el interior de la provincia, como a veces también las particularidades regionales. El miércoles estábamos hablando con una de las compañeras de la delegación de Bahía Blanca, que ella está en Pedro Luro, trabaja en Pedro Luro, y nos contaba la situación que vivía de problema de conectividad, pero más que nada de organización, por la situación regional. Nos decía, en este tiempo, en esta época del año, en Pedro Luro están en plena cosecha de la cebolla. Los padres, la familia, llegan muy tarde a sus casas y me cuesta terriblemente conectarme con los alumnos. Entonces, lo que hicimos con el grupo de docentes fue hablar con las familias para organizar en un horario determinado, que por lo general es a la noche, para ver si podemos encontrar un hueco para poder dar clase, para poder interactuar, para poder dar la actividad, y hasta en algunos casos tuvimos que hacer las tareas escritas y llevarla a sus hogares para dar continuidad pedagógica, para seguir dando la tarea. Y entonces ahí es donde se presenta claramente esto de la sobrecarga del docente. Ya no alcanza las 4 horas. No, se ve claro que no es solo las 4 horas laboral que hace el docente comúnmente en el aula. Esto lo venimos denunciando de hace mucho tiempo con los compañeros de SADOP. La carga real de trabajo del docente no son las 4 horas de trabajo, pero ahora en esta situación en donde en la casa tenemos todo esto, más los cuidados, más la atención del hogar, la familia, los niños, esta sobrecarga se ve reflejada. Ejemplos tenemos muchísimos. Hay una compañera, una docente de Mar del Plata que nos contaba que en su hogar no tiene internet. Y entonces todas las mañanas se sube al auto y hace unas cuadras en el auto hasta la casa de un familiar que le da la contraseña, y entonces ella da la actividad arriba del auto. Todas las mañanas. Digo, esta es la realidad que le pasa a todos los docentes, pero a los docentes privados también nos pasan esto. Y esto es cuando decimos que los docentes estamos trabajando en soledad, porque el empleador, el dueño de esa escuela, lo único que quiere y lo único que se los escucha en los medios decir que no se le paga la cuota. Ahora, a ese docente no solo no tiene la garantía de percibir en tiempo y forma el salario, sino además está la sobrecarga que pone, y está también el perjuicio porque todo lo que tiene que ver con datos móviles, todos los insumos que tiene que gastar por encima de lo normal y habitual, nadie se lo reconoce. Queda pura y exclusivamente a cargo del docente, ¿no? Bueno, ante esta nueva realidad, el desafío que se nos presenta como organización es comprometer toda nuestra acción sindical en la defensa de los derechos de los trabajadores, ¿no? En la defensa de preservar esa fuente laboral, en la defensa de que el docente cobre en tiempo y forma, en la defensa de que las condiciones de los trabajadores sean de la mejor manera, en trabajar para poder de alguna manera ayudar, aliviar, que ese trabajo sea un poco más liviano, ¿no? Acompañar, ese es nuestro trabajo, y en ese sentido necesitamos organizar acciones y esfuerzos
con cada una de las áreas del gobierno nacional y provincial. Por eso es tan importante que trabajemos juntos, por eso es tan importante que hoy esté Estela, que esté Mara, para poder trabajar en conjunto, porque esto no lo podemos hacer solo, no es solo de un sector, cada uno tiene sus responsabilidades, pero la verdad que el trabajar en conjunto con las áreas del gobierno es fundamental para poder generar logros y que esto pueda hacer a través de nuevas legislaciones, a hacer efectivas las normas, las leyes que existen, pero que los controles existan también, el control a través del Ministerio de Trabajo, a través de las audiencias, a través de las inspecciones, hacia esas cámaras, hacia esos empleadores que realmente, bueno, generan esta inestabilidad y esta situación. De hecho, bueno, hemos cursado un pedido de audiencia al Ministerio de Provincia para poder convocar a las cámaras patronales y poder sentarnos a ver si podemos resolver esta situación. Otro tema que quiero abordar en esta tarde y que lo hago desde mi condición de maestra jardinera y desde mi condición de maestra maternal, pero también tiene que ver con un trabajo que venimos haciendo desde el sindicato de hace años y les cuento que es una de las tantas, pero casi la que me invitó a empezar a militar en el sindicato, ¿no? Por las presiones y por la situación que vivía en carne propia desde el maternal y que creía que había que hacer algo. Eso fue lo que me invitó a participar en el sindicato. No puedo dejar de visibilizar esta problemática hoy. Desde la implementación de la Ley de Educación Nacional y desde la Ley de Educación Provincial, el nivel inicial, primer ciclo, jardín maternal, y segundo ciclo, jardín de infante, forman parte del sistema educativo. El primer ciclo, que es el jardín maternal, siempre sufrimos las trabajadoras un perjuicio permanente y constante. Y acá se observa una precariedad laboral con una clara perspectiva de género. Aquí constituyen los mandatos del género. A ver, pensemos que nosotros decimos, en la docencia más del 80% de los trabajadores somos mujeres. En jardín maternal, en el área maternal, más del 95% de las trabajadoras somos mujeres. La valoración social que se le da a la docente de maternal adquiere un carácter ambiguo. Por un lado, se le reconoce la responsabilidad que tiene del cuidado del niño en la primera infancia. Se rescata esa responsabilidad, pero por el otro lado, el esfuerzo físico, la capacidad profesional no es reconocida, y por eso la mayor cantidad de las trabajadoras del sector de maternal estamos trabajando de manera precarizada. Muchas veces no somos reconocidas formalmente, no gozamos de licencia, no tenemos asignaciones familiares, no aportamos a la caja que nos corresponde de antigüedad docente. La verdad que el tiempo de trabajo que hacemos en el jardín maternal es invisible, no es reconocido. La capacitación profesional se cubre tras los saberes naturalizados por parte de la condición femenina. Parece ser que por el solo hecho de ser mujer ya tenés la condición de cuidar a los niños y listo, nos quedamos hasta ahí. Entonces toda la formación, toda la capacidad profesional de educar queda limitado al cuidado. Y entonces parece ser que ahí se le quita el valor. Cuando forma parte del sistema educativo y cuando tan importante es impartir educación en esa primera edad. Y los docentes maternales creo que somos algo más, somos algo diferente a esa segunda mamá que nos quieren muchas veces hacer creer en el sentido de lo maternal, de lo lindo, de lo emotivo, somos mucho más. Me parece que hay que transformar el cuidado de la educación, hasta en los diseños curriculares muchas veces está dividido educación de cuidado, ¿no? Como que el cuidado le quita un poco de poder a la educación, y tenemos que centrarnos en lo importante que es impartir educación en esa primera etapa. Todos sabemos que,
históricamente el Estado no ha invertido lo suficiente en el área maternal, ¿no? Por decisiones políticas, por cuestiones que históricamente han ocurrido. Pero bueno, pero la realidad es que hay una escasa oferta educativa del sector y también hay bajo control de parte de las autoridades provinciales en cuanto al control pedagógico edilicio, digo, ¿no? Y esta gran oferta recae en el ámbito privado, porque hay una necesidad concreta social, entonces esa oferta recae en el ámbito privado. Y en el ámbito privado tenemos jardines maternales que tienen número de DIEGEP y que están controlados por la DIEGEP en cuanto a la supervisión pedagógica y administrativa, pero tenemos un número pero muy alto en la provincia de Buenos Aires de jardines maternales que no tienen control, que son los que llamamos jardines clandestinos, y que en ese lugar la precariedad edilicia, la precariedad laboral, es casi habitual. Ahí, en ese lugar, los lugares son inseguros. Inseguro para las trabajadoras, pero también para los niños. Ahí no hay control pedagógico. Y ahí es donde, lamentablemente, también lo que visibilizamos es esto que decimos, ¿hasta cuándo vamos a sostener la desigualdad? Porque no es lo mismo un niño que concurre a un jardín maternal, que tiene todos los controles, que tiene la continuidad pedagógica, a un niño que concurre a un jardín clandestino que no tiene ningún control. Entonces, acá me parece que es algo de lo cual tenemos que trabajar entre todos. Es una problemática que viene desde hace muchos años. Siempre el nivel maternal fue el de más vulnerabilidad, pero en este contexto, en estos tiempos en donde dar continuidad pedagógico es medio imposible, porque dar continuidad pedagógico a un niño de 45 días, 2 años es medio difícil. Entonces, ante esta situación, las docentes del sector somos la que más precarización estamos sufriendo, porque no estamos cobrando los sueldos, porque tenemos amenaza de la fuente laboral, y porque además si no tenemos continuidad y cierran los jardines maternales, también es un perjuicio para tantas madres que cuando tengan que empezar a trabajar tienen que llevar a esos niños a una institución educativa debidamente controlada. La verdad que me parece que más que nunca tenemos que trabajar y es necesario que el Estado pase a más que nada a una acción concreta, ¿no? Más que no solo teniendo en agenda el tema, que sé que lo tiene y sé que vamos a trabajar en conjunto, sino también necesitamos que el Estado genere políticas activas que garanticen preservar la fuente laboral, pero que le dé la importancia que le tiene que dar a la primera infancia, al maternal. Tenemos que trabajar en conjunto, con educación, con trabajo, desde el Ministerio de la Mujer, desde los distintos ámbitos, tenemos que trabajar para poder preservar esta fuente laboral, para poder jerarquizar profesionalmente a los docentes, pero también necesitamos un control pedagógico, un control edilicio, un control administrativo por parte del Estado. Si no generamos estos cambios, la verdad que seguiremos reproduciendo desigualdades, no solo, que es lo que más nos preocupa y nos ocupa, no solo desigualdades para los niños y niñas, sino desigualdades para las trabajadoras y para las mujeres en su conjunto. Necesitamos políticas con perspectiva de género y eso en este gobierno creo que tenemos la garantía porque hay una mirada desde ese lugar y estamos entusiasmados y tenemos esperanza de que la única manera de poder generar esos cambios es trabajando en conjunto. Yo lo que quiero compartir es que nosotros todas las docentes de la provincia de Buenos Aires estamos abiertos a trabajar en conjunto con todas las áreas, porque creemos que es la única manera, la de trabajar en conjunto. Así que gracias Estela, gracias Mara, gracias a todos
todas por estar y porque este seguro es el primer comienzo para un largo trabajo y para generar la transformación que queremos. Así que gracias por esta charla esta tarde. Bueno, hay un poco congelado el audio. Gracias, Patri. Repetir algunas cuestiones. Está habilitado el chat para que puedan hacer las preguntas que quieran, así una vez termina la exposición de los disertantes, podemos leer las preguntas y pueden responder. Voy a presentar la siguiente disertante, cada uno de ellos tienen 10-15 minutos para su exposición. Le voy a dar la palabra ahora a una querida compañera, a la compañera Marina Jauregui Berri, secretaria gremial de SADOC Nación y referente nacional en el tema de mujeres. Marina, ¿dónde estás? No te veo, hay mucha gente en la sala. Yo tampoco a vos, es difícil porque no nos vemos todos. Bueno, hola a todas y a todos. Yo creo que Karina me tiene un poco de miedo, por eso aclara lo de los minutos, pero voy a tratar de ajustarme a los 15 que me adjudicaron. Bueno, primero agradecerles a mis compañeras y a mis compañeros de la provincia. Siempre es un gusto, digamos, encontrarnos, y aunque más no sea por este medio, abrazarnos y vernos las caras significa que, bueno, que estamos bien, los que estamos acá, nos estamos viendo, estamos aprendiendo a habitar este tiempo tan diferente. Y bueno, a las ministras, a Mara, que no la veo ahora en pantalla, pero la estoy conociendo, digamos, hoy, y a Estela, que bueno, Estela es una compañera de lucha, nos conocemos hace muchas vidas, creo yo. Y me acordaba, Estela, que el año pasado, o el anterior, ya no me acuerdo, para esta fecha, nos tocó estar juntas en un panel mirándonos en ese espejo fabuloso que es la compañera Evita, ¿no? Cuestión que, bueno, con la que tanto tiene que ver con esta fecha. Así que, bueno, desde este lugar, plantearnos lo que las compañeras tan claramente han puesto. Bueno, trabajo docente en tiempo de cuarentenas, desafíos y oportunidades. La primera cuestión, digo, para decir en esto, es que no estamos frente a una cuestión de teletrabajo, no estamos en una situación, digamos, de las características de home office, etcétera, todo lo que se quiere decir, sino que estamos haciendo nuestro trabajo en situación de excepcionalidad. Y en realidad hemos entrado en una cuestión digamos, de continuidad pedagógica en situación de excepcionalidad y, digamos, con la posibilidad también de pensar algunas cosas en clave de transitoriedad. Algunas otras seguramente serán como semillas que plantemos en este tiempo para seguir profundizando y para seguir trabajando cuestiones más de fondo, porque algo interesante que decía recién Pato en referencia a maternales, pero yo creo que se extiende a muchas de las cuestiones que nos pasan a las y los docentes privados, que es que en este tiempo se han puesto sobre la mesa, se han visibilizado algunas cuestiones que vienen de larga data, han aparecido cuestiones nuevas que tienen que ver, digamos, con la sobrecarga de este tiempo, pero hay otras que vienen de larga data y que explotan, por decir de alguna manera, en este tiempo y se muestran más cruda o más claramente. Entonces, bueno, también digo señalar por qué decimos el carácter del trabajo en casa como una condición de excepcionalidad, porque una de las notas tipificantes del proceso de trabajo docente, que es la presencialidad, hoy está ausente. Y digamos, ¿y por qué le ponemos el acento? Porque tiene que ver también con una cuestión fuertemente vincular. Como siempre decimos, el objeto de nuestro trabajo es un sujeto, son personas, digamos, y el proceso de trabajo no es un proceso individual, sino que es un proceso de carácter colectivo, en donde el centro está en la escuela y no en el aula. Y entonces, bueno, esta también es una cuestión que se ve interrumpida o se ve alterada, digamos, en esta situación.
Y después la otra cuestión que es la invasión, o sea, el cambio de lugar de trabajo, con las implicancias que eso tiene habiéndose metido adentro de nuestras casas, de nuestros hogares, que no están preparados, digamos, justamente son como el ámbito de mayor profundidad o de mayor privacidad que tenemos las personas, el más cuidado, y hoy, digamos, ese espacio está absolutamente alterado, pero también está absolutamente mezclado. Entonces, ¿y por qué decíamos hace un ratito, hay cosas que ya venían pasando y que se visibilizan fuertemente? Bueno, hay dos cuestiones que nosotros ya hemos analizado, estudiado, que digamos que hemos puesto sobre la mesa, que hemos visibilizado, que tienen que ver con la extensión de la jornada laboral docente. Digamos, hay una jornada legal y hay una jornada real, que las docentes históricamente transitan por fuera del horario que tienen en sus lugares de trabajo, y que necesariamente tiene que ver con esas tareas no prescriptas, digamos, pero sí reales, que deben ser hechas para poder cumplir con el acto educativo. Y la otra cuestión fuerte que ha estado presente históricamente y que tiene que ver justamente con un colectivo donde el atravesamiento del tema de género no puede ser dejado de ver en ninguna de las cuestiones que se planteen, que es esta cuestión de la doble presencia, que a veces incluso en el sector docente hablamos de triple presencia, y esta cuestión no solo de tener la cabeza en los dos lados como definición de la doble presencia, sino también es estar haciendo las tareas de la casa, ocuparse mayoritariamente, digamos, de la atención familiar, y a su vez, bueno, tener en ese ámbito parte de esa tarea. Eso se agudiza hoy, porque se suma que toda la tarea, la prescripta y la real, se hace en la casa. Entonces, eso viene como a forzar, digamos, una extensión de la jornada laboral, una mezcla de esas tareas, una jornada laboral que lo dijo Pato recién, me parece dura desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, digamos, donde está todo mezclado. Bueno, la utilización de la tecnología no como algo aprendido o como algo para lo que hemos sido preparados, muchas veces con dificultades para el acceso porque no se cuentan con las herramientas, pero también porque no se cuenta con la formación suficiente, o porque dentro de una casa esa herramienta que el mismo docente pone a disposición tiene que ser utilizada por todos los miembros de la familia, digamos. Entonces, se dan una serie de situaciones que bueno, nosotros decimos, estuvimos en este tiempo a nivel nacional, lanzamos una encuesta sobre condiciones y medio ambiente de trabajo para ver qué nos estaba pasando en este tiempo de pandemia a las y los docentes de todo el país. La encuesta se llamó Contanos para cuidarte. Llegamos con esa encuesta a más de 8.000 docentes en todo el territorio nacional, y la provincia de Buenos Aires tiene un peso fuerte, digamos, en esa investigación por la cantidad de trabajadoras y trabajadores que respondieron la encuesta. Entonces, digo, bueno, los datos de la encuesta son públicos y en honor al tiempo que tenemos, no me voy a detener ahí, sino en decir que todas las acciones sindicales, también vivida la encuesta como un instrumento de acción sindical, bueno, han sido distintos modos que nosotros hemos utilizado para acercarnos a los compañeros y a las compañeras en este tiempo nuevo de pandemia que nos exige, bueno, construir distintos modos en la acción sindical, reinventar modos de estar cerca y de seguir construyendo colectivamente. Y a partir de ahí, yo diría, aparecen como, después de más de 40 días de estar trabajando en estas condiciones, con una encuesta de por medio, contestada por este número de compañeros, con todo el registro que nosotros vamos recibiendo en nuestro hacer cotidiano, hay como tres grandes núcleos que aparecen como muy fuertes de modificación de las condiciones de trabajo. El primero es la intensificación de la tarea, y ahí aparecen cuestiones que ya dijimos, la extensión de la jornada, es una de esas, el contenido de las tareas, o sea, la necesidad de revisar contenido de las tareas en este particular tiempo de pandemia, digamos, y también ahí el tema de las herramientas de trabajo.
O sea, estas herramientas con las que el docente cuenta y personalmente, y que tiene que poner a disposición de su trabajo, que el proveer las herramientas es una cuestión, digamos, una responsabilidad directa del empleador. Y otra cuestión que aparece fuerte es el tema de la pérdida de los vínculos, o sea, de la cuestión de la construcción vincular, que como recién dijimos, se da en un ámbito donde se trabaja con personas, y la sensación de aislamiento, que es una característica que pone a las trabajadoras y a los trabajadores en una situación de mayor desventaja frente a su empleador. Entonces es más difícil pelear solo la dificultad, digamos, en la modificación de las condiciones de trabajo, los abusos, las cuestiones, como recién se dijo, las presiones, etc. Bueno, por eso hay algunos desafíos para nosotros y para nosotras desde la organización sindical, digamos, en seguir construyendo colectivamente la suma de esas presencias, digamos, que cada uno de nuestros compañeros hoy tiene trabajando desde sus hogares. Y también el tema de las tareas de cuidado, bueno, y ahí está la compañera Estela, que sabe mucho de esto, en un colectivo con más del 82% de compañeras mujeres. Claramente ha hablado Patricia de las compañeras de los jardines maternales, donde la cuestión está agudizada, pero yo creo que es una cuestión que se extiende a todo el universo, y que nos enfrenta a una realidad que a su vez es un desafío hacia el futuro, que bueno, que es una necesidad, digamos, en que de una vez por todas tomemos, digamos, decisión pública e intervención estatal en todo lo atinente a las cuestiones de cuidado. Y muy sufrido en este momento en un colectivo de trabajadoras donde más del 80%, insisto, somos mujeres. Bueno, desde este lugar, digamos, también nos venimos planteando todas estas cuestiones y la necesidad de modificarlas, de organizarlas, de estructurarlas, de darle un nuevo sentido en este tiempo de pandemia a estas modificaciones que nos vinieron de afuera, pero que necesariamente sabemos que pueden ser organizadas. Entonces necesitamos regular la tarea docente en tiempos de pandemia. Para eso necesitamos, como bien se dijo antes, los espacios de negociación, sentarnos con los empleadores, sentarnos con el Estado, en las paritarias, digamos, el armado de las mesas tripartitas. Yo vengo de una reunión hoy a la mañana en la Paritaria Nacional Docente, en la que hemos participado los 5 sindicatos docentes a nivel nacional, y donde se ha planteado y se ha receptado el planteo de un marco normativo de regulación de la actividad docente en tiempo de pandemia, donde podamos ponernos de acuerdo en 5, 6, 10 pautas básicas, digamos, que tengan que ver justamente con esto, con la extensión de la jornada, con contenido de las tareas, con las herramientas, y con el tiempo de descanso, digamos, hay un derecho, primero que hay un derecho a la privacidad, que debe ser respetado, está normado, pero también hay un derecho al descanso digital, a la pausa, y que es un derecho que hoy por hoy, digamos, está trabajándose a partir de la pandemia, bueno, antes con el teletrabajo, pero hoy aparece muy fuertemente con el tema de la pandemia, a nivel nacional y a nivel internacional. Y ya tenemos la experiencia de algunas organizaciones sindicales, por ejemplo, la Corte de la Provincia firmó con la Asociación Judicial Bonaerense un convenio regulatorio de la actividad en tiempo de pandemia, donde justamente el derecho a la desconexión digital está comprendido y es imprescindible, digamos, para la protección de la salud. Porque también otra cosa que a nosotros nos dice la investigación es una agudización en problemáticas, algunas que ya estaban presentes en este colectivo y se agudizan, y otras que aparecen como nuevas, que tienen que ver con trastornos físicos, musculoesqueléticos, digestivos, pero también trastornos emocionales, angustia, un estrés adicional. Y analizado y relacionado de manera directa con la manera en que se está trabajando. Porque quiero hacer esta diferencia, porque el miedo, que es una nota tipificante en tiempos de pandemia, que puede ser el miedo a enfermarse, el miedo a morirse, el miedo al contagio, no aparece con la fuerza que están apareciendo las cuestiones de angustia y de tensión que se derivan directamente de la sobrecarga y de la sobreexigencia laboral. Entonces, nos parece
que es muy importante que tengamos en cuenta esta necesidad, digamos, de armar mesas de negociación, porque incluso la propia normativa de la emergencia así lo determina. Cuando se garantiza la continuidad de las fuentes de trabajo, y en esto un reconocimiento expreso al gobierno en cuanto a los niveles de protección, digamos, contra el despido y del pago íntegro de salario, o sea, el marco normativo adecuado para que después se puedan generar las instancias de negociación. Digamos, dentro de la posibilidad del cobro del salario en tiempo y forma, también, digamos, de los límites de la extensión de la jornada, esas cuestiones, el artículo 1 de la resolución 279 habla de la buena fe de las partes para acordar las modalidades de trabajo en tiempo de emergencia. Entonces, bueno, me parece que hacia ahí tenemos que ir, en ese sentido tenemos que seguir trabajando, y para nosotros, desde la organización sindical, bueno, vivir esta oportunidad de poder sentarnos a discutir el cambio de las condiciones de trabajo, digamos, y la necesidad de la protección integral de los compañeros, y bueno, como siempre decimos, digamos, entendiendo que no hay salud laboral posible sin participación de los trabajadores y de las trabajadoras, y que justamente es en la organización del trabajo, en la tensión entre el capital y el trabajo, en este caso entre muchas de las cuestiones que se describieron en cuanto al sector empleador, digamos, y la tensión en nuestra representatividad por la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de los compañeros, es donde, bueno, donde se está jugando presente, pero también futuro. Yo creo que no vamos a salir igual después de esta etapa, que se van a producir profundas modificaciones, algunas serán buenas y también habrá nuevas tensiones. Entonces, digamos, pensar en cuestiones tales como el teletrabajo, discutir nuevas regulaciones que están a tono con eso, pensar qué pasa con la conexión en este país, la recuperación de Conectar Igualdad, que las y los docentes de gestión privada podamos entrar en los nuevos programas. Hoy el ministro están trabajando y se ha comprometido en una plataforma digital, digamos, gratuita, para que pueda ser utilizada en el sistema educativo nacional, que llegue para quedarse, y también en la extensión del Conectar Igualdad a todo el universo de trabajadoras y trabajadoras, y también a los pibes y a los pibes de toda la Argentina. Cierro con esto. Para mí, si hay algo positivo, es que, digamos, en esta idea que hoy estamos construyendo entre todos, que nadie se salva solo, los trabajadores y las trabajadoras organizados en los sindicatos sabemos mucho de eso, por eso estamos acá, por eso militamos, por eso construimos con los demás, y esos valores que tienen que ver con la solidaridad, que tienen que ver con la participación y que tienen que ver con la esperanza en acción, bueno, son nuestras banderas, y en esta ocasión, digamos, las defendemos fuertemente. Muchas gracias. Bueno, me cuesta acomodar. Bueno, nosotros ahora le vamos a dar la palabra. Está funcionando en el chat las preguntas, así que bueno, una vez que terminen las disertantes las vamos a ir haciendo. Y vamos a presentar con nosotros a la compañera Mara Ruiz Malek, ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Mara, compañera. Ahí me escuchan bien, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas y todos, a algunos muchachos también. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, una alegría además que seamos casi, 100 personas en esta videoconferencia. Yo me voy a referir un poquito a las cuestiones del trabajo en general en tiempos de pandemia. Hay algunas cuestiones que hacen a la actividad docente en particular, que obviamente, digamos, toda la cuestión de la continuidad pedagógica, etcétera, a veces me exceden, porque no es exclusivamente mi área, pero sí a la cuestión del trabajo, digamos, en el hogar. Y ¿se escucha?
Sí, ok. Sí, la cuestión de, digamos, de esta forma de trabajo que estamos teniendo ahora. Digo, coincido un poco con quienes me precedieron en la palabra, digamos, estamos en una situación excepcional, no estamos hablando del teletrabajo entendido como tal, sino en una situación donde estamos haciendo en nuestros hogares, en el marco de una pandemia, de una emergencia sanitaria. Digo, y esto es importante porque obviamente la urgencia nos ha llevado a que este trabajo por ahí no sea en las mismas condiciones en las que una planificación... con el audio para escucharte bien. A ver, ¿no me escuchan? Sí, veo cabezas de afirmación, ¿eh? No sé, quizás soy yo, pero bueno. Buenas tardes. Se escucha bien, pero se entrecorta por momentos, que tiene que ver con la conexión. Ah, puede ser. No sé qué decirles para mejorarlo, porque lo que puedo hacer es hablar un poquito más despacio, sino también cortar el video y que me escuchen. Si prefieren, esto generalmente mejora un poquito. Se van a perder el placer de verme, pero bueno. Pero bueno, lo apagamos y les cuento, les sigo hablando porque ahí seguramente vaya un poquito mejor el audio. Esto porque hemos hecho ya paritarias virtuales y aprendimos que apagando las cámaras funciona mejor. Bueno, decía que esta es una situación muy excepcional y que tenemos que entenderla como tal. Digo, ciertos quizás permisos que nos estamos dando y que estamos dando de alguna manera en el marco de esta buena fe contractual a los empleadores no pueden entenderse como permisos o cuestiones permanentes. Digamos, un trabajo en la casa requiere una cierta planificación, una cierta provisión de insumos y de herramientas que obviamente no se podía dar en el corto plazo en el marco de una pandemia, pero que esta situación obviamente tiene este carácter de excepcional. Aún así, concuerdo con que hay que empezar a marcar ciertas pautas, establecer ciertos cuidados y también pensar a futuro cuáles son los marcos bajo los cuales vamos a seguir manejando algunas de estas herramientas si es que llegan para quedarse. Digo, en general, obviamente, las cuestiones del espacio físico, las cuestiones de... hay ciertas rutinas que debemos sostener de conexión con nuestros equipos de trabajo, sobre el cual debemos tener mucho cuidado, sobre el cual creo que los empleadores, en este caso del sector privado, deben fomentar y permitir de alguna manera la conectividad entre equipos de trabajo, si no vamos a perder, digamos, calidad, corrección, contención en el trabajo que hacemos. Y esta cuestión del tiempo de trabajo es fundamental. Digo, si hay algo en lo que sí podemos, digamos, poner, digo, quizás yo no puedo obligar a todos los empleadores de la provincia en el marco de tan corto tiempo a proveer, por ejemplo, un matafuegos, como diría la ley de riesgo de trabajo para el teletrabajo, y por eso no se nombra como teletrabajo, sino como trabajo en el hogar, para todos los que están en sus casas haciendo tareas, pero sí puedo o sí podemos, digamos, establecer ciertas pautas, por ejemplo, sobre el uso del tiempo. Y esto que decían ustedes de que la sobrecarga que tiene la tarea docente es habitual, digo, creo que justamente coincido, esta cuarentena nos permite ponerla un poquito sobre la mesa y ver, digamos, todo el tiempo de trabajo que hay fuera del aula. Y ese tiempo de trabajo también tiene que ser administrado por la docente o por el docente de una manera que tenga una cierta razonabilidad. Digamos, el trabajo siempre existe y a veces está reconocido y a veces no, pero esta situación no puede llevarnos a que eso empeore, digamos, a que ya la disposición sea 24/7 y que el hecho de tener, digamos, el celular con acceso a estudiantes o a los mismos patrones permita que uno sea, digamos, incomodado en horarios que no son los que uno mismo estableció, digamos, los que establece la jornada laboral. Esto, digamos, ahí estaba leyendo la nota que me ha llegado hoy para un pedido de reunión con las cámaras y se lo estaba recién también comentando la directora general de escuelas, de que
de que nosotros estamos avanzando mucho en el Ministerio de Trabajo con un montón de acuerdos marco de salud y seguridad en el trabajo para actividades que están exceptuadas, y que por lo tanto donde la gente se moviliza al lugar de trabajo y requiere como un montón de cuidados para que no se contagien, para que eso no se difunda, pero es cierto que todavía no hemos avanzado en acuerdos para ver cómo regulamos el otro trabajo que también se sigue haciendo, pero que se está haciendo al interior de los hogares. Y tomo el punto que ustedes marcan aquí para empezar a trabajar sobre eso, porque evidentemente, digo, es fundamental, y aún cuando levante la cuarentena, probablemente en algunas áreas, no sé si será la docente particularmente, pero probablemente quizás en algunas ramas de la educación o en algunas, y en algunos otros tipos de trabajo, el trabajo en el hogar haya quedado para tener más peso, y por eso también sirve empezar a también trabajar sobre regulaciones y cómo administrar estas cuestiones, es ya sea avanzar sobre las cuestiones de las provisiones de elementos, pero sobre todo de la administración del tiempo de trabajo, del tiempo de descanso. Y otra cosa que ha puesto, digamos, me parece muy en manifiesto la cuarentena, y lo venimos comentando con Estela en varias de las reuniones que hemos tenido, es la cuestión de la doble tarea, digamos, de cuidado. Digamos, las instituciones educativas cumplen un rol pedagógico que es innegable, que eso se mantiene hoy, pero bueno, también es un espacio físico donde niños y niñas pasan tiempo, y tenemos docentes que no pueden terminar de ejercer la continuidad pedagógica porque al mismo tiempo tienen que ejercerla sobre sus niños, niñas, y eso es una dificultad adicional que tenemos que, digamos, quizás establecer, sobre todo a futuro, y cuando se vaya además levantando la cuarentena en ciertos sectores, pensar cómo la administramos, cómo administramos esta doble tarea, que antes estaba, digamos, un poco oculta, ya venía siendo levantada por el movimiento feminista, pero que hoy se pone muchísimo más en consideración el rol. He tomado también, digamos, nota de algunas conflictividades que está teniendo particularmente el sector. Recién le preguntaban la directora de negociación colectiva, y efectivamente me dice, sí, efectivamente tenemos algunos reclamos sobre la cuestión del pago salarial y de los puestos de trabajo. Digo, yo quiero reiterarlo y poner a disposición para que ustedes, digo, bueno, ya conocen nuestros medios de comunicación, pero los despidos están, ya sea sin causa o incluso por razones de fuerza mayor o de falta de trabajo, los despidos están prohibidos, digo, por estos 60 días, y en ese sentido son inconducentes, digo, no tienen el lugar. Y nosotros además, sobre todas esas formas extrañas de a veces contratación y etcétera, también estamos actuando e intentando, digamos, llevar a que este decreto, más allá de lo normativo, expresa del gobierno nacional y que el gobierno provincial comparte, de que no es un momento para hablar de pérdida de puestos de trabajo. Sí entendemos las dificultades que pueden tener algunos sectores de afrontar y de sostener el pago salario, por eso hay, digamos, varios programas y ayudas que el gobierno nacional ha dispuesto, y en algunos casos el gobierno provincial también, vía créditos, vía extensiones impositivas, etcétera, para afrontar este pago. Y lo que hay que hacer, hay que ver algunas preguntas, es hacer la denuncia al Ministerio de Trabajo. Nosotros actuamos, digamos, giramos traslado a los colegios en este caso, les informamos, digo, les reforzamos la normativa vigente, citamos audiencias si es necesario. Estamos trabajando en reforzar la normativa para que se entienda que es una falta el despido, y las faltas laborales son faltas sancionables por parte del Ministerio de Trabajo en este momento, pero porque todo incumplimiento de normativa laboral es una falta, y nosotros somos en la provincia la Policía del Trabajo. Pero bueno, también es cierto que tenemos algunas dificultades, y nosotros abogamos ahí siempre también por llegar a, digamos, a convocar una audiencia, llegar a un diálogo, llegar a acuerdos. Sabemos que hay una ayuda de nación que está llegando y que en algunos casos está demorando, que eso genera dificultades. También cada uno conoce la situación del establecimiento en el que se encuentra, si las dificultades son reales, si las cuotas se siguen cobrando, cuáles son las posibilidades. La premisa es que los salarios deben pagarse más allá
los acuerdos que después se puedan realizar y digamos, sobre esa base trabajamos. Después, por supuesto, tenemos que juntarnos y ver las situaciones, pero además también el gobierno provincial le está girando los subsidios que corresponden, digo, eso no se ha detenido, está ayudando a los municipios, en muchos casos también con el pago de salarios, que en algunos casos hablamos también de actividad docente de gestión municipal. Hoy tuvimos una charla con la gente de Avellaneda que retrotrajo algunas medidas, así que digo, el gobierno provincial está ahí presente, digamos. De nuevo, no somos magos, no solucionamos los problemas de un día para el otro, pero el canal de denuncias está activo y el equipo está trabajando para que la normativa laboral se cumpla. Y sabemos también y abogamos por, digamos, en aquellos casos donde la dificultad es real, es grave, es contundente, avanzar también, intermediar también con el gobierno nacional para que las ayudas lleguen en tiempo y forma y poder llegar a algunos acuerdos que permitan garantizar la fuente de trabajo y el pago de salarios. ¿Qué más tengo para decir? Bueno, y creo que ahora se nos viene, digamos, una etapa. Yo les hablaba hace un ratito de cómo esta cuarentena había puesto en relevancia el doble, digo, ya que estamos en el tema de la ministra de las Mujeres de la provincia acá, como había puesto un poco en relevancia el doble rol del trabajo, digamos, de muchas mujeres que hacen un trabajo docente y al mismo tiempo hacen un trabajo de cuidado en la casa. Y creo que esto se va, esta contradicción, esta contradicción, y además me parece que también puso en valor el rol pedagógico que tiene que tener el trabajo, digamos, justamente, Patricia lo decía, de las docentes de los niveles iniciales, de los jardines maternales. Creo que se nota que no es lo mismo estar en un establecimiento que en la casa, y lo puso en valor. Creo que ahora eso va a entrar todavía más en contradicción a la medida que se vayan liberando actividades y los establecimientos sigan permaneciendo cerrados físicamente. Y eso nos va a dar, digamos, nos va a dar un nuevo debate, una nueva discusión de cómo nos hacemos cargo, digamos, de este cuidado y de la continuidad además pedagógica cuando los padres no puedan acompañarlo desde la casa. Creo que es un debate que se nos viene y que vamos a tener que ver cómo lo trabajamos, cómo lo solucionamos, cómo hacemos para que las redes de cuidado no descuiden justamente la calidad de lo que llevan ustedes a nuestros niños y niñas, que hacemos con un montón de trabajadores esenciales que ya estaban en bastantes problemas y los van a seguir estando, y cuando se abran más actividades, esto va a entrar en contradicción y colusión, y va a ser, digamos, creo que también algo que tenemos que empezar a pensar, digamos, cómo hacemos para seguir en este marco de pandemia y cómo hacemos para de a poquito empezar a salir y empezar a retomar las tareas habituales. Eso también es un desafío que tenemos que pensar. ¿Qué hacemos con este tiempo en donde hemos pasado a otra manera de trabajar? Cómo vamos retomando de a poco ciertas actividades, y cómo hacemos de nuevo, para mí el gran desafío de esta pandemia es, por un lado, digamos, no reducir el piso derecho. Sabemos que es muy difícil, que estamos en una situación donde los trabajadores si estaban en debilidad porque había recesión y falta de empleo y dificultades, digo, hoy una cuestión externa, una cuestión que esta vez no, realmente pasaron cosas, realmente tuvimos, digamos, algo completamente inesperado, un cisne negro que ha destrozado, digo, nuestra economía, y eso nos deja siempre a los eslabones más débiles, cómo hacemos para sostener nuestro piso de derecho, pero también cómo hacemos para reforzar nuevos derechos en el marco de estas nuevas formas de trabajo que nos ha impulsado la pandemia, que en el marco de entender la situación y de poder avanzar y poder preservar los puestos de trabajo implica ciertas
suposiciones de buena fe, pero que también deben tener, digamos, primero un piso que no puede ser perforado y segundo un horizonte de vuelta a la normalidad y de mejora de las condiciones. Así que bueno, celebro, muchas gracias por la invitación a la que me han hecho. Creo que tenemos que, digo, que este es un primer encuentro, que tenemos que seguir trabajando sobre estas cuestiones. Algunas cosas yo no las digo, algunas cosas de la cuestión más de cómo organizar el trabajo probablemente requieran también de la participación de otros actores, como es la Dirección General de Escuelas, incluso de las mujeres, pero sí me parece que podemos avanzar y tomo el punto de que hasta ahora nos hemos venido mucho ocupando en el Ministerio de Trabajo de las actividades que tenían, digamos, presencia presencial, por decirlo de alguna manera, y que tenemos que también avanzar sobre las condiciones de trabajo de aquellos que siguen haciendo su tarea, pero lo hacen desde la casa, que también, digo, están haciendo un esfuerzo, digo, muy grande y que debe ser remunerado y debe ser reconocido y debe ser en las mejores condiciones que podamos en el marco de este escenario. Así que bueno, tomo el punto y sin mucho más. Gracias Karina, gracias Patricia por la invitación. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Mara. Bueno, ahí estamos con preguntas en el chat, como les habías dicho antes. Una vez que finalicemos vamos a leer algunas preguntas para que distintos disertantes la vayan contestando. Vamos a dar la palabra ahora a la compañera Estela Díaz, ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Bueno, así que Estela, somos todo orejas. Gracias Karina. Bueno, Patricia, Marina, bueno, un gusto enorme poder estar conversando con ustedes. A Mara, acá mi compañera de gabinete, ministra de Trabajo. La verdad que todas lo señalamos, cómo nos encontramos en estos tiempos que son excepcionales, ¿no? Y que cuando queremos comparar la situación con cualquier otra, claramente no lo es, ¿no? Se venía debatiendo mucho en todos los foros y particularmente en el sindicalismo. Yo vengo de este mundo hasta diciembre, hasta el 10 de diciembre, estaba como responsable de políticas de género en la Central de Trabajadores de la Argentina, lo cuento para quienes no me conocen, y aparecía el debate del futuro del trabajo, ¿no? El teletrabajo, cómo se regula, cómo no. Bueno, hoy nos explota, ¿no? De alguna manera en estas condiciones que Mara muy claramente decía, bueno, esto no es el teletrabajo. En realidad esto es estar en las casas en una política de excepcionalidad por el aislamiento social preventivo obligatorio. Tan importante y significativo ha sido en relación a cuidarnos por el tema de la pandemia, pero tan complejo en muchas problemáticas. Una, las condiciones de trabajo, la continuidad del trabajo, y en otras, como las que particularmente nosotras abordamos desde el Ministerio, que son las que tienen que ver con la violencia doméstica, familiar, el abuso sexual infantil, una cantidad de patologías, hay temas como adicciones. Bueno, aparecen una serie de problemáticas que incluso en esta situación uno dice, bueno, es un contexto bastante desquiciante, ¿no? Hasta las situaciones, no estamos preparados para estar 24/24, todas, todos, todes juntos en el contexto de la familia y del hogar, y con todos los interrogantes que nos genera, con los miedos que obviamente también tenemos, los que salimos, los que tenemos que volver, los que tenemos personas, las incógnitas de estos que dicen algunos el enemigo invisible que vino, pero también por los efectos sociales y económicos que este contexto lleva. Entonces, hay como situaciones que vamos pensándolas incluso en el día a día. Esto lo dice muy claro el gobierno nacional, lo dice también el gobierno de la provincia, y Mara lo señalaba recién cuando decía, bueno, la verdad que buen diálogo
que tenemos, porque también nos posibilita estar pensando en algunas cuestiones. Se había pensado cómo regulás los sectores que están presencialmente trabajando. Esto nosotras estamos todo el tiempo. De hecho, nuestro ministerio, que es un ministerio en construcción, ha quedado como gran parte de la tarea como esencial en el contexto de esta emergencia, de la pandemia. ¿Por qué? Y porque atendemos la violencia de género. Y porque la violencia de género, lejos de pensar que se tomó un tiempo de aislamiento y de reposo, vemos que una de sus expresiones, como es la violencia doméstica y familiar, tiene un contexto para acrecentarse. Entonces tenemos que estar atendiéndola, entonces viendo qué recursos ponemos para dar estas respuestas. Bueno, la verdad que necesitamos fundamentalmente poder dialogar con las actoras y los actores sociales, y desde ya los sindicatos en esto tienen un papel importantísimo. Nosotras lo venimos haciendo. Miren, quiero por ahí compartir así un poco brevemente, pero es una experiencia porque somos un ministerio en construcción. Sabemos todas nosotras y nosotros del contexto en el que venimos, ¿no? Un contexto que deterioró las condiciones laborales, económicas, sociales, sobreendeudó el país y la provincia. Hoy estamos en el debate de días de si las renegociaciones de deuda, en qué sentido van a transitar este proceso. Creo que lo único que podemos decir que empieza a transformarse en algo que hasta podría creerse casi favorable, es que las posibilidades de default no van a ser unas posibilidades excepcionales de aquellos que llaman países emergentes o la Argentina, sino que casi la mitad de los países del mundo, a partir de lo que está pasando, están atravesando fuertes crisis económicas. Pero bueno, este es el contexto del que vinimos, un nuevo gobierno que se planteó no para no hacernos cargo de las cosas que hay que hacerse cargo estando ya en el gobierno, y me parece que esto claramente es el punto desde el que separa tanto la gestión de la provincia como la gestión nacional, y lo ha ido tomando en estas resoluciones que tienen que ver con poner el centro en quienes más necesitan. Y yo decía particularmente qué nos pasa a nosotras. Empezamos a construir un ministerio que no existía. Una política en los temas como la violencia de género, pero en los temas como uno que se hace tan presente en el debate que tuvimos y en las exposiciones que escuchamos, que es qué pasa con el trabajo de las mujeres. El sector docente es un sector altamente feminizado, y además lo que aparece como una problemática a considerar es la relación entre producción de la vida, este trabajo remunerado, y el trabajo reproductivo, que hoy se vuelve acuciante. ¿Cuándo termina la jornada de trabajo? Esto que ustedes lo planteaban y que hoy yo lo escuchaba y venía leyendo algunas de las noticias y los debates en otros foros que decían, bueno, necesitamos poner horario, necesitamos decir cuál es el límite de tiempo en relación a el acompañamiento pedagógico de las jornadas laborales, pero eso para las mujeres es más que doble, digamos. ¿Cómo vamos a poder pensar? Ustedes hicieron una encuesta, Marina, voy a mirar especialmente, vos la comentabas y decís que está publicada, porque hay varios sondeos que han estado circulando en estos días en torno a qué pasa, y nosotras creemos que vamos a tener que mirar mucho qué pasó con el tiempo de trabajo en el seno del hogar, donde hoy, por esta excepcionalidad en la que nos encontramos, el trabajo público que se hace en la esfera de afuera se trasladó a la casa, al lugar a donde históricamente está la sobrecarga de tarea para las mujeres, ¿no? Donde hablamos además de otra cuestión que es la pobreza de tiempo, y además, ¿qué pasa con los cuidados? ¿Y qué pasa con las desigualdades sociales que se refuerzan a partir de qué tipos de cuidados se accede o no se accede? Ustedes lo señalaban por todo lo que tiene que ver con el cuidado de la primera infancia, ¿no? Estos sectores que son muchas veces informalizados, con precariedad como se establece. Bueno, ¿cuánta larga deuda hay en ese sentido? La verdad que cuando pensábamos la agenda, cuando se crea el ministerio,
justamente la voluntad fue decir, se constituyen como dos áreas sustantivas en su organización. Por un lado, claramente la que tiene que ver con las violencias por razones de género y donde decimos hay que abordar todas las violencias, hay que pensar en la violencia laboral también. Ya estábamos trabajando con el Ministerio de Trabajo, no solo en que reglamentamos las licencias por violencia de género en el ámbito laboral, sino que estamos trabajando en la reglamentación de la ley de violencia laboral que tiene muchos años y no ha sido nunca reglamentada en la provincia de Buenos Aires. Hay que pensar en otras violencias, pero también pensábamos en otra área sustantiva que tiene que ver con las políticas de promoción, las políticas de igualdad, de trabajo y de cuidados, de cómo mirar esta desigualdad estructural que hay para las mujeres en torno a las brechas y en torno a todo lo que tiene que ver con el cuidado. Bueno, hoy tuvimos que volcar el conjunto de las fuerzas que tenemos en este ministerio, que es un ministerio en construcción, como insisto siempre, las tuvimos que volcar a la emergencia, las tuvimos que volcar al trabajo en la violencia. La verdad que está haciendo un trabajo excepcional, el equipo está poniendo toda la fuerza en ese sentido para atender cantidad de situaciones críticas de riesgo y además en una característica que tiene el gobierno de la provincia y que en eso el gobernador ha sido clarísimo, no solo la idea de un Estado presente, militante, solidario, sino que nosotras tenemos un mandato como ministras y como ministros, que es que tenemos que articular la política, si no, no es posible dar las respuestas. Hay que terminar con que cada uno tiene su parcelita de gestión. Hoy a la mañana tuvimos una reunión después de que habíamos estado charlando con el ministro Goyán, con la directora de Cultura y Educación, Agustina Vila, y con los otros, una reunión de salud, educación, el Ministerio de Justicia y Desarrollo a la Comunidad, para pensar en la articulación y de todos los recursos, mapear en la provincia todos los recursos que tenemos a partir de los equipos que tienen interdisciplinarios que intervienen en distintas situaciones de violencia. Entonces digo, los centros de prevención de adicciones que se desmantelaron en salud, pero existen y tienen recursos valorables, los gabinetes de las escuelas, los equipos de la promoción y protección de niñez, los equipos del envión de juventud, las áreas de género municipales en las que nosotras trabajamos muchísimo todo lo que tiene que ver con la violencia, porque nuestro ministerio todavía no tiene territorialidad. Bueno, ahí digo, hoy en este contexto también es un contexto que nos está dando oportunidades de tramar estas redes, estamos construyendo y caminando en construir una guía que establezca todo lo que hay de recursos, que protocolice y que oriente qué especialidad tiene cada sector para atender, ya sea la problemática de la violencia, ya sea la problemática del maltrato infantil, ya sea la problemática de la salud mental o las adicciones, pensándolos en tiempos de pandemia, pensándolo en que todos los días nos muta cómo nos aparecen determinadas demandas. Pero la verdad que yo creo que esto va a ser un enorme potencial para adelante, ¿no? Ustedes también planteaban todas en sus intervenciones, bueno, que este tiempo no solo que no nos está paralizando, pero está poniendo algunas cuestiones en el primer orden del debate público y me parece que esta es la oportunidad que tenemos que tomar para los desafíos que vienen para adelante, que es el rol del Estado, claramente, en un sentido fundamental de regulador de la economía, de las necesidades de los que más tienen y de sentarse. Yo no tengo la menor duda de Mara, de qué lado nuestra ministra, la ministra mujer y más joven de Trabajo, que nos da gran orgullo que sea la ministra de Trabajo en la provincia, de qué lado se sienta cuando se sienta a discutir los intereses, cuando están en debate, cuando se dijo no hay que despedir, no vamos a bancar esto desde el Estado. Recordemos lo que nos pasaba hasta hace poquito tiempo, dinamitada la inspección del trabajo, todo eso. Bueno, acá hay un gobierno y hay un Estado presente desde ese sentido. Y el otro aspecto que para mí nos coloca en un desafío muy interesante también, es la ética del cuidado. Digo, me parece que la pandemia, ¿no?, que es justamente lo que afecta y nos amenaza desde la salud
nuestra vida, ha colocado el tema del cuidado como un tema de primer orden en la sociedad. Esto de cuidarnos y cuidar al otro, y para cuidarnos cuidamos a la otra y cuidamos al otro. Y que además cuidarse no es solo cuidarse en el sentido de la salud, sino que también es un debate de la economía, de la sociedad, de las instituciones. Para mí es una gigantesca oportunidad, desde ya para el sector docente, pero para las mujeres en particular, porque somos las que históricamente cuidamos en esta sociedad. Entonces, que se empiece a revalorizar el valor social, económico y cultural del cuidado, también nos plantea que podemos producir una transformación en un sentido positivo, más allá de los efectos que sabemos que va a haber que remontar, laborales, económicos, negativos de el parate obligatorio que tuvimos que tener en la economía. Así que me parece que con estos claroscuros, pero con la fuerza, digo, de un gobierno que tiene esta perspectiva y de organizaciones sindicales como las de ustedes, como muchas organizaciones, otras organizaciones sindicales y sociales que también están bancando la parada y están en los comedores y están en todos los lugares movilizándose, bueno, me parece que aparecen estas oportunidades hacia adelante también. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación a este diálogo. Bueno, Estela, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar a leer algunas preguntitas que fueron apareciendo acá por el chat. Esta pregunta es para Mara. ¿Nos podés dar, Mara, un panorama general de las regionales del Ministerio de Trabajo de la provincia? Hay regionales en las que aún no hay nombramientos de delegados. Para Mara. Sí, bueno, no sé si tiene que ver con, o sea, tiene que ver con la temática de hoy, pero no sé si es tan exclusivo, pero sí, ya estamos en camino de renovar los delegados y delegadas, por suerte estamos también nombrando varias compañeras en las delegaciones. Hay una tanda que salió ahora estos días y tiene que salir otra tanda en las próximas semanas para poner en puesta a punto la función de las delegaciones, y no solamente nos interesa el nombramiento de los delegados y delegadas, sino también, digamos, empezar a reconstruir las delegaciones, porque la verdad que estaban bastante devastadas, no solamente porque habían perdido su funcionalidad en términos de que muchas veces quienes las conducían, salvo contadas excepciones, se sentaban de un lado del mostrador que no era justamente el de los trabajadores y trabajadoras, sino también porque había, digo, una reducción de personal muy fuerte en las delegaciones, no porque haya habido en particular despidos masivos, pero sí una falta de renovación permanente, como había retiros. Digo, bueno, saben ustedes que hubo en la provincia una especie de plan de jubilaciones de oficio que realmente presionó sobre el plantel laboral de la provincia, y en particular lo más afectados fueron nuestras delegaciones. Estamos trabajando con idea de tener planteles óptimos que cubran todas las áreas que el Ministerio tiene en sede central en cada una de las delegaciones, así que nada, estamos haciendo un trabajo bastante fuerte en ese sentido. Algunas cosas se nos retrasaron, en parte porque, bueno, digo, recién llegamos, teníamos que también rearmar todo lo que era sede central, porque también ustedes saben que la asignación de las delegaciones tiene muchos actores que, digamos, tienen preponderancia, y es importante, digamos, coordinar con el territorio en estos nombramientos, porque son quienes están ahí coordinando entre los gremios, los intendentes y el Ministerio de Trabajo, en su sede central. Entonces, bueno, y parte también por la pandemia del COVID, que nos retrasó y nos puso en urgencia algunas otras cosas complicadas, y que también demoró en algún sentido, hasta te diría administrativamente, los trámites, por cuestiones, digo, básicas, como no poder ir a buscar un papel o no poder ir a buscar un antecedente, que también nos demoró un poquito en este último mes, en realidad, decisiones que quizás ya estaban avanzadas. Pero bueno, yo creo que ya para fines de mayo vamos a tener a todos delegados y delegadas. Ya hicimos un primer encuentro con algunos nuevos nombramientos, el boletín de varias delegaciones que tienen nuevos delegados y delegadas, con algunos que hemos venido trabajando, y estaremos pronto ya en funcionamiento y poniendo, digamos, a trabajar a todas las delegaciones. Y mientras tanto, todo lo que no se pueda canalizar, ya sea porque también tenemos algunos casos de delegados y delegadas que
o están siendo designados o iban a hacerlo o ya fueron, pero que son personas en situación de riesgo por la edad o por la condición de salud y que entonces no pueden abrir físicamente la delegación. En algunos casos hemos encontrado compañeros o compañeras que lo pueden hacer, pero si no, también estamos trabajando muy fuerte desde Central. Tenemos un mail para las denuncias laborales y otro mail para las denuncias de salud y seguridad en el trabajo, que pueden consultarlos en nuestras redes. Digo, no los repito acá porque probablemente nadie tenga papel y lápiz, pero si entran a nuestras redes lo van a ver enseguida. Y estamos de ahí trabajando también desde Central con las regiones para que ningún conflicto quede sin ser atendido. Gracias, Mara, por tu respuesta. Bueno, la siguiente que tenemos acá es para Marina. Nos preguntan, en algunos colegios ya dijeron que la vida es una forma de trabajo futura. Marina. Bueno, en realidad, digamos, este es un debate instalado, no es nuevo. Durante los 90 apareció muy fuertemente y después también durante los 4 años anteriores apareció con mucha fuerza en el tema de la mercantilización, o sea, 2 grandes nichos fuertes a nivel mundial de proyección del sector privado, como son educación y salud. Bueno, se vieron ahí puestos en el centro de la escena. Digamos, nosotros, por lo menos yo empecé hablando de algo que a nosotros nos caracteriza, que es una de las notas tipificantes, dije yo, del vínculo laboral docente, que es la presencialidad, que hace a la esencia del vínculo con el otro, no solamente con el alumno, sino con un proyecto comunitario, colectivo dentro de la comunidad educativa. Por lo tanto, esa presencialidad no puede ser reemplazada. Lo que sí, digo, incluso en el marco de la misma ley de educación nacional, teníamos algunas cuestiones de apoyo, digamos, a la tarea de presencialidad que están en la ley y que no son tomadas para nada, digamos, como una de las modalidades, sino como una cuestión, las TICs, como un elemento dentro de las herramientas de apoyo del trabajo docente. Lo que sí no podemos dejar de reconocer que hay sectores, como por ejemplo el universitario, donde hay muchísima mayor penetración de un trabajo de estas características, de un trabajo a distancia, de la utilización de esos medios, y bueno, es un debate que se viene, digamos, es un debate a futuro, es un debate para el que nos tenemos que preparar, indudablemente. Por eso yo decía, este es un tiempo de habitar este presente, pero también de transitar nuestros posicionamientos hacia el futuro. Hoy por hoy hay 2 compañeras sindicalistas a nivel nacional, Vanessa Sile y la compañera Claudia Ormachea, bancarios. Hay otros proyectos de ley que están discutiendo las cuestiones del teletrabajo, están pensando, digamos, incluso adelanto como las lecturas de algunas de estas cuestiones en cuanto a dar un marco regulatorio, pero que después haya definiciones concretas conforme las particularidades de las actividades, y que esas deben necesariamente ser discutidas en la negociación colectiva. Entonces, bueno, desde ese lugar no escaparle a ningún debate, pero teniendo, bueno, nosotros tenemos al maestro Pablo Freire siempre presente en esto, y en saber, digamos, que para que se dé el aprendizaje tiene que estar presente ese ida y vuelta en el que todos y todas aprendemos, y por lo tanto, como estoy leyendo algo que alguien dice ahí, nada reemplaza nuestra presencia y la acción educativa y el vínculo en el aula. No se aprende solo de lo que se dice, sino del testimonio concreto, del abrazo, del acompañamiento, de la mirada, de un montón de cuestiones que hacen falta, y que una cosa que quiero destacar que apareció muy fuerte en la investigación y que a mí me emocionó, es que más del 80% de nuestras compañeras y compañeros dijeron extrañar fuertemente a sus alumnos. Y digo, esto determina esa presencia irreemplazable en el acto educativo que, bueno, que nosotros vamos a sostener y defender. Gracias, Cari. Gracias, Marina, por tu respuesta. Bueno, esta pregunta es
para Patricia. Como inspector del ministerio necesitamos que se denuncien los jardines maternales que no cumplen con la normativa laboral o de seguridad e higiene. Bueno, Néstor, en realidad desde las distintas delegaciones de SADOP se han venido presentando pedidos de inspección y audiencias. Bueno, mucho tenía que ver con la situación que en algunos casos había en delegaciones del ministerio que no contaban con inspectores de higiene y seguridad, entonces era medio difícil poder acercarse a las instituciones maternales para hacer estas inspecciones. En las delegaciones que sí contaban, lo hicimos y logramos infraccionar, pero bueno, está dentro de nuestras acciones a futuros de seguir trabajando y seguramente que vamos a trabajar en conjunto con el Ministerio de Trabajo en el sentido de que haya mayor cantidad de inspectores para poder salir a dar respuesta a todas las necesidades que tenemos los trabajadores. Así que está dentro de las acciones para empezar a regularizar parte del sector de maternal. Sí, si me permitís agregar algo, Karina, nosotros nos encontramos realmente con un área de inspecciones donde, si bien, digamos, había un montón de trabajadores y trabajadoras comprometidas con la tarea, era un caos total, digo, no solamente planteles reducidos, con falta de seguimiento, de dirección y de capacitación, sino, digamos, básicamente un área que no era tenida en cuenta, que estaba, digamos, devastada. Apenas sosteniendo planteles y trabajo muy poco coordinado, muy poco, digamos, sin seguimiento, sin incentivos a la profesionalización, y con un circuito además de sanción muy poco eficiente, que obviamente, digamos, uno inspecciona y abre un acta, y después eso no se canaliza en un circuito dinámico, no tiene sentido, sin tampoco un trabajo de prevención o de contención, porque en realidad el objetivo del Ministerio de Trabajo no es poner una multa per se y recaudar un dinero, sino más bien corregir una situación que pone en riesgo la salud y seguridad del trabajo de los trabajadores y trabajadoras. Digo, el objetivo final no es la sanción, sino la corrección de esa conducta, y la sanción en todo caso será una herramienta para que eso suceda, pero no es el objetivo per se. Y si esos circuitos no están aceitados en un trabajo de prevención, no es muy difícil. Nosotros les quiero decir que nos va a tomar tiempo reconstruir este área. Le hemos jerarquizado, le hemos elevado a subsecretaría, hemos traído un equipo realmente muy bueno, que tiene mucha experiencia, en particular en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Estamos trabajando muy bien con los inspectores, obviamente nuestro equipo es reducido y de hecho justamente el diagnóstico es que tenemos un enorme faltante en el territorio, en las delegaciones, lo que es cercano a La Plata y primer cordón y conurbano quizás está más cubierto, pero todo lo que excede un poquito más realmente está muy flojo en cantidad de personal, y nos va a llevar un tiempo, pero estamos trabajando, digamos, muy arduamente en empezar a regularizar ese área, hemos creado una dirección de planificación de inspección para poder atacar por sector, atacar por zonas de riesgo. Estamos trabajando sectorialmente también, hicimos trabajo, digamos, en sectores que habitualmente no eran inspeccionados porque quizás tienen mayor formalidad, pero que no por eso dejan de tener condiciones de seguridad y salud del trabajo, o incluso condiciones salariales que no se cumplen, como bancarios, como hoy hicimos también en otro sector agrícola, estamos coordinando con otros ministerios, así que nada, creo que vamos a poder avanzar en una agenda en ese sentido. Sí sepan que realmente el área estaba muy destruida, no deconstruida, de construida tenemos que trabajar, pero muy destruida, pero que realmente nos pusimos como una y darle la importancia que tiene que tener. Así que creo que en eso vamos a ver a medida que pasen los meses, y acá, digamos, es uno de los objetivos de gestión, que quede una área dinámica, ordenada, planificada, y que realmente tenga peso en el territorio y sirva como herramienta no de sanción, sino de prevención y de mejora de las condiciones laborales. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Mara. Estoy teniendo un problema para correr, problema técnico para correr la ruedita del chat, así que un segundito. Bueno, más allá de preguntas, también algunas reflexiones que aparecen. Es muy interesante el debate
de los horarios, unificar criterios y que se incluya a todos en cuanto a clases virtuales por videollamadas, las cuestiones administrativas, atender las dudas de los papás, la casa, realizar los videos educativos, que no haya en las escuelas compañeros que se queden atrás por su realidad familiar o económica en relación a los demás. Algo que los directivos deberían intervenir para equipar esas cuestiones. Pero la realidad es que las exigencias cada vez son más, sin importar quién queda fuera. Estoy teniendo problemas para pasar el chat, compañeros. Patricia, te paso las palabras para que tomes la palabra para poder terminar nuestro conversatorio y puedas despedirte de tus compañeros. Bueno, gracias. ¿Sí, Cari? Disculpen, pero tengo algunos problemitas. Bueno, en realidad la idea del tiempo también lo habíamos acordado, que no se extendiera tanto porque obviamente tienen actividades las funcionarias, y agradecer por este espacio, por este momento, agradecer a todas y a todos por el compromiso, por estar, por encontrarnos, agradecer el esfuerzo, pero también esto de que hablaba Estela, ¿no? De necesidad de articular políticas, necesidad de encontrarnos, y que hay una definición de este gobierno de trabajar para resolver tantas cosas que veníamos luchando para que, bueno, de alguna manera se empezaran a poner en agenda y empezáramos a trabajar en conjunto. Así que yo no tengo más, y desde también la organización, que agradecer la presencia de ustedes. Esto me parece que es, como decía Mara, el puntapié inicial, el comienzo para seguir trabajando a futuro. Y seguiremos, obviamente, estamos acá todos y todas dispuestos a dar lo mejor, a trabajar para adelante, porque creemos que desde la docencia podemos generar los grandes cambios, desde trabajo, y también con ahora esta perspectiva de género, ¿no? Tan deseada, y que tenemos en orgullo de tener un ministerio propio. Así que creo que tenemos todo para seguir avanzando, para seguir trabajando y para generar los cambios que tanto necesitamos. Así que muchísimas gracias a todas y a todos, en especial a Mara y a Estela. Un beso grande y muchas gracias a todos por haber participado y ojalá nos podamos ver prontamente. Hasta luego, muy buen trabajo, felicitaciones. Gracias a todos y a todas. Muy bueno. Gracias. Saludos a todos, un abrazo. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches para todos. Besos a todos. Buenas noches y gracias a todos y a todas. Buen fin de semana, a descansar. Buen fin de semana. Muchas gracias. Igualmente para todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias.